¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Paul Ruiz, voy a ser el moderador de esta ponencia. Desde ya agradecerle a compañeros y autoridades presentes por estar aquí en este conversatorio titulado de la política universitaria de la Nacional. En esta oportunidad agradecemos la presencia de la congresista Sigrid Bazán Narro, de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, el magíster Julio Wilmer Tarazona Padilla, y de nuestros compañeros Winnie Pedraza, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía, y nuestro compañero Ian Martínez, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Administración. Bueno, sin más preámbulo, le doy paso al decano de la Facultad de Administración para que dé unas palabras de inicio. Congresista, periodista y politóloga Sigrid Bazán Narro, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, señorita Winnie Pedraza, vicepresidenta del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, estudiante Jan Joseph Martínez García, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, señores profesores de la Facultad de Administración y también de la Facultad de Economía y otras facultades, señores estudiantes, el público en general. En mi condición de decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, me sumo a la bienvenida y el saludo de los organizadores de este evento, porque tenemos aquí presente a la congresista Sigrid Bazán Narro, seguramente en mayor o menor medida conocido por muchos de ustedes. Es una congresista, digamos, con méritos profesionales, académicos. Al menos personalmente he presenciado algunos debates en el Congreso de la República, algunas entrevistas en la televisión, en la radio, en la prensa oral y escrita, y he visto los argumentos consistentes cuando ella se expresa. En ese sentido, creo que la presencia de ella en esta oportunidad va a ser muy importante para que nos dé a conocer seguramente aspectos generales o específicos de la política nacional y sobre todo del tema que compete en este conversatorio de la política universitaria a lo nacional. Evidentemente, como docente universitario y también ustedes como jóvenes estudiantes, nos preocupa la situación política por la que atraviesa el país. Y para eso estamos aquí en la universidad y en esta facultad de administración como de ciencias económicas que están organizando este evento, porque tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo hay cosas que nos preocupan y no están bien hechas. No se entiende cómo en un año y un mes haya habido 4 gabinetes en el Congreso, cuatro gabinetes, perdón, en el Ejecutivo. Han juramentado 83 ministros en un año y un mes y unos días, en las cuales en el Ministerio de Interior 7 juramentaciones. O sea, hemos tenido un ministro de Interior cada un mes y medio. Y lo mismo 5 ministros, si no me equivoco, en el Ministerio de Transportes. Es como para muchos de nosotros que somos administradores, es como cambiar un gerente general o un gerente de una área muchas veces en el mismo año, cuando tiene que haber cierta estabilidad en los planes de trabajo, en las políticas, en las directivas. Y eso pasa en el Ejecutivo. Y eso no puede ser. Ministros, no todos, con malos antecedentes. Y eso es público. Y eso me parece que nos preocupa.
como profesionales y estudiantes y como simples ciudadanos que somos. Lo mismo en el Congreso. Lo mismo en el Congreso. Hay un congresista que está siendo investigado por presunto violador de una secretaria o personal técnico del Congreso. En la propia directiva ha habido 2 cambios, uno de los cuales el congresista Helera, acusado, me parece, por corrupción. El último audio ha significado la caída de Ley de Camones como presidenta del Congreso, y la anterior presidenta también tuvo audios para desestabilizar ya al Poder Ejecutivo. Ha habido 2 propuestas que no obtuvo la votación de 87 votos para obtener la vacancia de la presidencia de la República. Y seguramente se va a insistir hasta otra acusación por traición a la patria. Es decir, tanto en el poder legislativo y ejecutivo las cosas no andan bien. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿El adelanto de elecciones? Y para que haya adelanto de elecciones tiene que haber cambios constitucionales, porque los congresistas han sido elegidos por 5 años. Y algunos dicen que tienen derecho a quedarse los 5 años, y efectivamente. En consecuencia, es necesario que haya la unicameralidad o la bicameralidad. Tiene que haber lo que siempre ha habido, y esta vez se ha suspendido, las elecciones internas en los partidos políticos para que haya democracia. Va a haber reelección o no reelección permanente de los congresistas, como actualmente no hay reelección no solamente de los congresistas, sino de los presidentes regionales y de los alcaldes. Muchos de ustedes saben que yo he sido presidente regional en la primera época, cuando eran como macroregiones de la región Cáceres. Fui presidente de Huánuco, Pasco y Junín, y conozco la problemática del interior del país, porque para gobernar no hay que conocer solamente Lima, hay que conocer provincias, hay que conocer de la agricultura, de las problemáticas de la industria incipiente en las provincias, si es que queremos tener una visión amplia de gobernar el país. Yo sé que la situación de un gobernante es difícil, entendemos, porque yo también fui presidente regional, entendemos, pero uno tiene que irse superando. No tiene que por qué cometer los errores, mucho más cuando el presidente de la República es maestro y a veces no se ve las correcciones, y eso nos preocupa. Ahora bien, ¿qué pasa con la política universitaria en el gobierno y también en el Congreso? Creo que es el tema que va a tocar fundamentalmente nuestra visitante congresista Sigrid Bazán el día de hoy. Creo que contra viento y marea, contra lo que los estudiantes a nivel nacional en su mayoría, no solo en Lima, sino a nivel del país, y contra los docentes que en su mayoría, no solo en Lima, sino de las universidades del país, hemos estado en contra de lo que hace poco el Congreso decidió: cambiar las reglas de juego y estas funciones de la SUNED, debilitando el proceso. Porque yo soy maestro, tengo más de 40 años enseñando en universidades públicas y privadas, igual que ustedes, igual que mis compañeros, vivimos de la problemática universitaria, con todos los errores que podría tener SUNED, pero la educación de calidad se está implementando paulatinamente. Es cierto que SUNED es una entidad fiscalizadora, pero también es orientadora y también es asesora, pero más fiscalizadora.
Está bien pues que se nos fiscalice y que trabajamos mal. Está bien pues que se quejen ustedes, que se quejen también los trabajadores y los docentes y los padres de familia o cualquier ciudadano a SUNEDO, y SUNEDO inmediatamente le pide cuentas al rector y ahorita nos pide cuentas a los decanos cuando las cosas se hacen mal. ¿Por qué no? Porque lo que antes ha existido el CONUP, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, o el CONAI, el Consejo Nacional Interuniversitario, de los que más recuerdo, nunca funcionaron bien. Yo creo que en esta década también se crea, en la década pasada, se crea CINEAS, el Sistema Nacional de Acreditación y Calidad a nivel nacional, que nos exige a las universidades que los profesionales sean de calidad. Y para que sean de calidad, tienen que tener exámenes de admisión que permitan que el estudiante sea bueno al ingresar. Que los docentes que ingresamos a la universidad seamos buenos. Que el plan de estudios que tiene la malla curricular sea de calidad. Que los docentes tengamos un buen sílabus. Que grabemos nuestras clases permanentemente. Es decir, que informemos de nuestras acciones a las autoridades permanentemente, y esto supervisa SUNEDO. Y en nuestra facultad y en las demás facultades tenemos una unidad de calidad académica, que en el caso de la Facultad de Administración y seguramente de Economía venimos trabajando adecuadamente, y en esto hay que felicitar a mis docentes, a mis estudiantes y trabajadores. Es decir, tampoco los presupuestos a las universidades son pues satisfactorios también, es cierto. Creo que de todo esto probablemente nos va a hablar algo nuestra congresista Cyril Bazán, que hoy día está presente. Yo sé que la problemática es grande y el tiempo es corto, pero creo que escucharemos con atención los conocimientos, las experiencias. Su palabra de ella será bien recibido, y creo que todavía, aunque a veces perdemos la esperanza, pero creo que todavía hay que mantener la esperanza que las universidades más adelante y hoy sacarán buenos profesionales, y una de estas reuniones es esta. Por eso yo felicito a los organizadores, a los estudiantes de la Facultad de Administración y de Economía que están presentes aquí, que organicen estos eventos, y que los congresistas de cualquier posición política que vengan planteen sus puntos de vista, y si lo hacen con respeto y democráticamente será bien recibido. Por eso yo quiero aperturar esto felicitando a los organizadores y dándole también una cordial bienvenida a nuestra congresista Cyril Bazán Narro, a quien ya en instantes tomará la palabra y empezará con su ilustración pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Recado, por sus palabras de bienvenida. Ahora invitamos a tomar la palabra a Willy Pedraza, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas tardes a todos los presentes. Realmente es un gusto estar el día de hoy compartiendo este conversatorio, esta mesa de diálogo, con un tema muy importante como es la política universitaria dentro de nuestra casa de estudios. El día de hoy estamos presentes tanto en la Facultad de Administración como en la Facultad de Economía, porque hemos venido desempeñando un trabajo, me parece, bastante importante y que estoy segura de que va a dejar repercusión para las futuras generaciones que vienen. Para entrar un poco en contexto de cómo comencé, es algo de que les quiero comentar, de cómo comencé con el tema político de representación estudiantil. Me dejó muy marcado desde mi primer ciclo como los chicos del tercio estudiantil, en este caso de Fuerza Economía, del grupo del cual ahora soy representante como vicepresidenta del Centro de Estudiantes,
hacían las ayudas a los estudiantes con los introductorios, que eran apoyos para los cursos, nos comentaban cómo eran las experiencias con los profesores para poder hacer más llevadero la vida universitaria. Como cachimbos tenemos muchísimas, pero muchísimas dudas de cómo es que se va a desenvolver el ciclo, cómo van a ser los años posteriores. Y esa ayuda que brindaban, pues para mí fue muy grato recibirla. Y poco a poco me fui empapando más del tema y fue algo que realmente me gustó muchísimo. Desde ese momento fui activa en el grupo de verdad, en el cual estoy muy feliz de pertenecer. Y bueno, como lo comentaba, activamente he estado activamente representando a los chicos en mi facultad. El día de hoy, como vicepresidenta no solamente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, sino que en el mismo cargo como vicepresidenta de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, PECO Perú, que alberga, es una asociación sin fines de lucro que alberga actualmente a más de 30 universidades a nivel nacional. Y bueno, para comentarles también compartirles acerca de las problemáticas y las luchas que hemos tenido dentro de la facultad. Y uno de esos grandes retos ha sido la virtualidad, a la que todos hemos tenido que llegar por la pandemia. De eso quería comentarles un poco. Fue un reto muy grande para nosotros, porque hubo un problema muy grande que fue la conectividad. La conectividad porque muchas personas no contaban con los medios necesarios para llevar clases y hasta el momento chicos no tienen los recursos necesarios para tener clases virtuales de manera correcta, como se debe. Algunos todavía las hacen en un celular, hacen los exámenes por ese medio y muchas veces el internet tampoco no es muy bueno. Y ahora que hablamos del internet, una ayuda que dio la universidad muy importante fue el tema de los chips, para que puedan tener una conectividad mejor. Pero de eso también quería comentarles un poco. Sigue habiendo algunas deficiencias porque estos chips no llegan a las personas que realmente lo necesitan hasta el momento, o pues puede ser de muy baja calidad y no cumple con la función de realmente cubrir una clase, un examen. Entonces es algo en lo que venimos siguiendo insistiendo, o queremos seguir ayudando a las personas que lo desean. Algunos de estos chips llegaron a personas que pues dijeron realmente no lo necesito, y nosotros dentro de la facultad lo que hicimos fue canalizar esta ayuda. Chicos que no necesitaban el chip pues nos entregaban, había un registro y se lo entregábamos a personas que realmente pedían tenerlo porque era necesario. Entonces, dentro de este marco es una de las ayudas que hemos venido realizando, pero hay muchas deficiencias a las que pues todavía no podemos llegar, pero es por problemas del mismo sistema universitario. Hasta el momento yo considero que es muy importante que nosotros podamos seguir siendo escuchados, porque la representación estudiantil como tal es un derecho que a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, parte de esa representación a la que nosotros consideramos que es muy importante, también, y como parte de nuestros derechos, uno de los derechos también es llevar clases de calidad. Antes de la pandemia, y cuando yo recién ingresé en el 2019, actualmente estoy en el 8º ciclo, yo me encontré con una facultad totalmente nueva, con pisos nuevos, con carpetas nuevas, pero antes de mi llegada yo he sido testigo, porque en ese momento yo me encontraba postulando, mi facultad se encontraba en una situación bastante penosa. Las carpetas estaban ahuecadas, las carpetas estaban en un muy mal estado, los asientos pues ni siquiera tenían las repisas para poder sentarse, y era muy lamentable que se encuentren en esa situación cuando en realidad hay un presupuesto para que las facultades puedan tener condiciones óptimas. Ese es un tema en el que también el grupo en el que actualmente estoy, y en ese momento también se encontraba representando, fue muy insistente para que puedan haber una reestructuración con el tema de la infraestructura de la facultad, y actualmente me alegra mucho saber de que se encuentran en óptimas condiciones, que mi facultad ahora cuenta con unas carpetas adecuadas para poder estudiar. Si bien es cierto, hasta el momento y por el tema de la pandemia, solo estamos yendo a la facultad para dar exámenes, porque las clases siguen siendo de manera virtual, pero esas condiciones son muy necesarias para que nosotros podamos tener un ambiente totalmente agradable para nosotros poder estudiar. Son muchas luchas las que venimos haciendo constantemente, pero quiero ser breve. Una de las cosas que a mí más me interesa es que lo que estamos haciendo, y como lo dije al principio, no solamente sea cosa del momento, sino que también esto persista, que nosotros estamos en este momento a pie de lucha, pero dejar de repente también ese querer hacer algo más por la facultad en las futuras generaciones. Por eso es que hablamos mucho con las personas que van ingresando y les hacemos hincapié de cómo es que nosotros
las deficiencias que hemos venido encontrando y que hemos venido solucionando, para que ellos también puedan considerar que si en algún momento ellos también tienen alguna deficiencia o tienen algún problema, ellos van a saber que van a ser escuchados, porque ya en algún momento los problemas se han venido desarrollando, se han venido solucionando, y si en algún momento ellos tienen alguna deficiencia, también pueden con una representación estudiantil, o si no, no es necesario, y es algo que siempre me han dicho, no es necesario pertenecer a un grupo político para hacer algo por tu facultad. Tú, sin necesidad de tener alguna representación, puedes ser escuchada, puedes hacer tu voz. Lo que sí es cierto es que una agrupación te ayuda de repente a hacer algo más colectivo, algo mucho más grande, y eso es lo que hemos venido realizando, pero queremos dejar ese mensaje a los chicos de la facultad, que cualquier deficiencia que puedan tener, cualquier problema con el que ellos puedan aquejar, pueden acudir a nosotros para nosotros poder ayudarlos. Una de las palabras que siempre dice mi decano es que nosotros como alumnos de mayor ciclo somos como los hermanos mayores de los que están en primeros ciclos, y siempre vamos a estar para apoyarlos. Eso es un poco de lo que yo quería comentarles, no me quiero extender mucho en el tema. Muchas gracias por darme el pase, y agradezco muchísimo a la señorita Sigrid Bazán, que el día de hoy nos está acompañando para tocar este tema muy importante para todos nosotros como estudiantes, y que me alegra mucho también que los profesores estén aquí presentes para poder escucharnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Winnie, por esa recopilación de la situación actual de la universidad. Sabemos que no es fácil esta situación de pandemia, sobre todo en el contexto de una universidad nacional. Ahora le damos el pase a nuestro compañero Ian Martínez, presidente del Centro de Administración. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la congresista Sigrid Bazán por estar aquí presente, agradecer al decano Tarazona por estar aquí también presente, a los profesores, a mis compañeros de aquí, de la universidad, también al compañero Carlos, que ha venido de la Universidad de Cantuta. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quería comenzar con una frase que dice: la juventud es la acción de hoy o no es nada. Yo siempre he dicho, y siempre lo digo a los compañeros y compañeras, estar en la universidad no solamente es hacer una carrera o tener buenas notas, sacar buenas notas, estar en primeros puestos, sino también es involucrarse con la política universitaria, es involucrarse con los problemas, es buscar las soluciones a los problemas que podamos encontrar en el camino. Nosotros como ingresantes, como estudiantes de una casa de estudios, buscamos siempre estar pendientes de lo que pasa alrededor de nosotros. Sea esta facultad, sea la facultad de economía, o sea cualquier facultad tiene deficiencias. Entonces está en nosotros poder dejar algún legado positivo dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra facultad, para que podamos dejar una semilla de cambio, una semilla positiva que pueda perdurar en el tiempo. Y en ese sentido, pues, también es muy importante involucrarse con la sociedad, con los problemas que están fuera de la universidad, porque hay que entender también que la universidad es un Perú chiquito, ¿no? Es un estado chiquito, donde hay elecciones, donde hay un presidente, donde hay personas, autoridades, las cuales también elegimos, y también hacemos lo mismo dentro y fuera de la universidad, ¿no? Involucrarse con los sectores sociales, involucrarse con actores o con factores que van a involucrar a la universidad directamente. Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos en el caso del bachillerato automático y lo impulsamos, ¿no? Junto con el bloque universitario, junto con dirigentes y dirigentas de otras universidades, y que se pudo hacer cosas fuera de la universidad que pudo traer algo positivo dentro de la universidad y de todas las universidades para los compañeros que estaban pasando por una situación de la pandemia bastante difícil. Entonces, es bastante importante por involucrarnos. La política universitaria es bastante bonita, ¿no? No es necesario ser político, no es necesario, como decía Winnie, no tener un partido político para hacer algo. Personalmente yo inicié haciendo acciones de manera personal, ¿no? Con un grupito de amigos. Oye, mira, está pasando esto, está pasando aquello, mira cómo lo resolvemos, cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces ese ha sido el carácter siempre de la dirigencia, siempre ha sido el carácter de cuadros o de líderes que puedan formar o que puedan incentivar la conciencia dentro de sus compañeros, sus compañeras, dentro de sus clases de estudio, ¿no? La Universidad del Callao pasó por varios momentos, creo que ahora estamos en un momento más tranquilo, ¿no? En donde hemos podido de una manera u otra luchar por derechos que se nos limitaban, ¿no? No todos recordarán cuando estábamos en un proceso de licenciamiento, no había bastante caos, no sabíamos qué hacer. Creo que fuimos la última universidad en licenciar, no me acuerdo,
en un diciembre, ¿no? Finales de diciembre. Pero esto también trajo algunas consecuencias, ¿no? Porque nos quedamos sin la sede de Chucuito, nos quedamos sin la sede de Cañete, los compañeros de Cañete tuvieron que venir aquí al Callao, ¿no? Y otra perspectiva que ellos no tuvieron, ¿no? Tuvieron que alquilar cuartos, tuvieron que ver dónde almorzar, tuvieron que ver gastos innecesarios que podían costearlos en Cañete, pero por una falta o por una mala gestión que se hizo, pues se tuvo que cerrar esas sedes, ¿no? También la residencia universitaria, ya no tenemos o no se han hecho convocatorias para la residencia universitaria, ¿no? Fueron factores que nos permitieron de una manera licenciarnos, pero sacrificando ciertas cosas, ¿no? Y creo que también ese fue un proyecto o un motivo de lucha dentro de los estudiantes de la universidad, ¿no? Porque me acuerdo que salieron, exigieron, tomaron la universidad y exigieron que se pueda transparentar el proceso de licenciamiento, ¿no? Porque nadie sabía, y nosotros cómo sabíamos cómo estaba el tema del licenciamiento, ¿no? Las facultades estaban en una situación bastante preocupante, nos decían que sí, ya nos vamos a licenciar, pero pasaba el tiempo y no se hacía nada, ¿no? Entonces, creo que el movimiento estudiantil en la Universidad del Callao parte de ese momento, ¿no? En donde estudiantes universitarios pues se organizaron y exigieron a las autoridades de turno pues tomar cartas en el asunto en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también se crean los comités de licenciamiento por facultades, en los que se encargaban, ¿no? De una manera u otra de ayudar a las comisiones o al comité de calidad a poder ver el tema del licenciamiento y ver todos los factores que podían de una manera u otra tener una injerencia estudiantil, ¿no? Entonces, el carácter de los estudiantes universitarios siempre ha sido ese, ¿no? Luchar y exigir que se hagan mejoras, pero no solamente seamos quejones, ¿no? No solamente tomemos universidades o cerramos puertas, ¿no? Sino también es el carácter de ser propositivos, de generar una propuesta desde los estudiantes que venga y que pueda ser respetada en las instancias pertinentes. Nosotros como Centro Federado, Centro de Estudiantes, ya venimos trabajando 2 años, ¿no? En donde no ha sido fácil activarlo porque veníamos de una situación en el 2018 que quisimos activarlo, pero las autoridades en ese momento como que no nos dieron hincapié o no nos dieron la facilidad para hacerlo, ¿no? Inclusive también algunos espacios que no se nos hicieron posible. Ahora el Centro de Estudiantes está activo, ¿no? Venimos trabajando de una manera bastante organizada con los profesores, con las autoridades, con el decanato y demás oficinas que nos permiten de una manera solucionar los problemas que nos aquejan. Si bien es cierto, tampoco es que todo sea color de rosa, ¿no? También hay algunos espacios, algunos puntos que no podamos converger, pero es parte, ¿no? De una convivencia, es parte de un diálogo, un debate que se hace y se decide dentro de un ámbito universitario. El tema de hoy día, el conversatorio de hoy día, es más que todo eso, ¿no? Involucrar y que los estudiantes tengan conocimiento de que la universidad no solamente es para estudiar, la universidad también es para involucrarse en la política, ¿no? La política universitaria, la política nacional. Porque, por ejemplo, Sigrid Bazán ha sido presidente de la Federación Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la FEPUC. Entonces, el carácter sindical, el carácter gremial no solamente se queda en la universidad, sino también ya tenemos como esa semillita que nos permite y nos deja involucrarnos en política externa. Como nosotros cuando hemos hecho visitas al Congreso con ese tema de la reforma universitaria, hemos visto diferentes espacios, ¿no? Diferentes congresistas o diferentes asesores que han sido dirigentes universitarios, ¿no? Entonces nos quedamos con esa pregunta, ¿no? Entonces, todos los dirigentes o todos los universitarios, digamos de una manera u otra, ejercer política, sí, ¿no? Platón decía que nosotros hacemos política desde que nos levantamos de la cama, ¿no? Y desde que escogemos qué ropa nos ponemos, y estamos haciendo política, ¿no? Entonces, la política no es mala, ¿no? Ser de un partido político no es malo, ¿no? Sino es más que todo a dónde lo orientamos, qué acciones ejercemos y qué acciones dejamos para que nos podamos dejar un legado para nuestros y nuestras compañeras, compañeros, ¿no? También, como les mencionaba, con el decano Tarazona hemos tenido una lucha bastante fuerte a nivel nacional con el tema de la reforma universitaria, ¿no? Y que nosotros como estudiantes universitarios pues no hemos coordinado muy bien o no hemos tenido los consensos con las autoridades o con algunos rectores de algunas universidades, pero como le digo, es parte del debate, ¿no? Siempre hay posturas distintas, siempre hay este juego de ideas, pero creemos de que como estudiantes velamos siempre por algo mejor o algo que nos pueda representar, ¿no? En ese sentido, pues, de una manera u otra, es incentivarlos a cada uno de ustedes, porque si están aquí presentes es porque les interesan estos temas.
Siempre he dicho y siempre recuerdo a un dirigente que hacemos eventos parecidos, ¿no? No importa si viene uno o si vienen dos, ese uno o dos ya se va a tener una conciencia, va a tener una conciencia que va a traer a dos, a tres, a cuatro y se va a hacer una marcha bien grande. Entonces, la universidad, ahorita la Universidad del Callao está en un proceso de virtualidad, la mayoría, ¿no? En caso de ingenierías, pues están en temas semipresencial. Pero cuando ya regresemos todos a la presencialidad, pues yo creo que los estudiantes se van a dar cuenta que necesitamos algunos cambios, necesitamos algunas cosas que mejorar en nuestra universidad, en nuestras facultades, porque en la virtualidad no nos permite ver esas cosas, ¿no? La virtualidad ha chocado a muchos profesores, trabajadores, estudiantes, porque la implementación de esta tampoco vino la más satisfactoria posible, ¿no? El minero dijo ya, que se haga la virtualidad y lo lanzó a la cancha y los profesores se tuvieron que acoplar, los estudiantes se tuvieron que acoplar. Aquí tuvimos, por ejemplo, un problema, ¿no? Con el tema de capacitación docente, que a poco se han ido capacitando para manejar las redes, para manejar qué sistemas vamos a poder utilizar, ¿no? Porque inclusive cuando comenzó la virtualidad teníamos problemas, qué herramientas usar, o el Zoom o el Meet, ¿no? Había profesores que usaban Zoom, había profesores que usaban Meet. Entonces, y si usaban Zoom, ¿cómo se entraba? Si usaban Meet, ¿cómo se ingresaba? No ha sido un problema bastante generalizado el tema de la virtualidad, no solamente aquí en la Universidad del Callao, sino en varias universidades, y no puedo decir todas, ¿no? Pero es parte, ¿no? De este clima que ha permitido la pandemia, ¿no? De cómo ha podido desarrollarse la educación superior y también cómo se han ido evolucionando las entidades para atender la educación, ¿no? La parte del presupuesto, porque sí, ¿no? La universidad necesita un presupuesto, ¿no? Como decía el decano Tarazona, los sueldos para los docentes son bajos, ¿no? Como los sindicatos o la FEDUM me parece que pide la homologación de los sueldos, ¿no? Y todas estas cuestiones que permiten, ¿no? El intercambio de ideas y el intercambio de posturas dentro de las universidades de acuerdo a las situaciones que nos encontramos. Pero eso, compañeros, ¿no? Felicitarlos a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Tengo entendido que hay algunos compañeros que son ingresantes, ¿no? Primeros ciclos, y es bastante bueno que se involucren con esos temas desde ya, porque van a generar una conciencia necesaria, pues, para que nos apoyen en el tema de resolución de conflictos, solución de problemas más adelante, ¿no? Como decía un compañero, los cargos pasan, los periodos pasan, las representaciones pasan, pero lo importante es que se quede esa semillita de poder generar un cambio, de poder generar un espacio democrático en donde podamos converger con todas las autoridades, ¿no? Porque también yo soy de la idea de que seamos democráticos y podamos hablar con todos, ¿no? Porque si nos vamos a estar mechando con el decano, nos vamos a estar mechando con las autoridades de sus facultades, entonces nunca llegamos a nada, ¿no? Creo que parte de un proceso de cambio es también tener una mesa de diálogo bastante oportuna ahí donde se puede escuchar a las propuestas de los docentes, a donde se puede escuchar las propuestas de los estudiantes, de los trabajadores y llegar a un consenso para que los problemas se puedan solucionar a detalle. Entonces, eso sería de mi parte, compañeros, compañeras, profesores. Gracias. Muchas gracias, Ian, por tus palabras. La verdad, sí, en este caso ha hecho mucho hincapié en lo que viene a ser nuestro conversatorio de la política universitaria nacional. Y en este caso has tocado muchos puntos muy interesantes, sobre todo por el hecho de que no se requiere un partido político estudiantil para hacer cambios dentro de la universidad, sino que uno mantiene esa semilla de ayuda, de generar cambio, y no solo se queda dentro de la universidad, sino trasciende a otras instancias a nivel nacional, como el claro ejemplo de la congresista Sigrid Bazán, a quien le doy el pase para que nos dé unas palabras. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias en realidad a Paul Ruiz, gracias a Ian Martínez, gracias a Winnie Pedraza también por la invitación y por las coordinaciones que hemos ido teniendo también desde comienzos de año a través del bloque universitario, y en realidad por todo el trabajo que realizan en momentos en donde es tan difícil hacer política, ¿no? Como decía Ian, uno hace política siempre, pero en este país parece que no se visibiliza, sino es de la manera más tradicional y por ende de la manera más hasta perversa, ¿no? De hacer política. Y de repente también poner una cuota de diversidad en la mesa, en tanto yo sí creo en los partidos políticos, no digo que sean necesarios, totalmente de acuerdo. Yo creo que formas de hacer política a través de las dirigencias estudiantiles, de los colectivos, del arte, de la música, de la literatura, pero también creo firmemente en la apuesta por un partido político, en la apuesta por una visión de país. Y yo creo que aquí es valioso acotar esto,
porque como bien se ha mencionado, estamos hablando de distintos temas que al mismo tiempo competen a cada uno de los estamentos de la sociedad que están presentes, en particular en las comunidades universitarias, en particular en esta casa. Lo que decía un poco el decano Tarazona, que yo también agradezco junto con los maestros por recibirnos en su auditorio y en este espacio. Ellos hablan, y se habla también desde la perspectiva, por ejemplo, curricular, de calidad educativa. El día de ayer hemos aprobado 4 dictámenes en la Comisión de Trabajo, que justo le contaba al decano, presidimos ahora, uno de ellos a favor del docente, ¿no? Y con respecto también a la carrera pública magisterial. Entonces, frente al cual también hay mucho debate, hay mucha iniciativa, pero estamos tratando de encauzar derechos para finalmente todos y todas los maestros del Perú, del país. Y estos estamentos que componen la comunidad universitaria son un poco los estamentos o los sectores con los que vamos a lidiar en nuestra vida diaria fuera de nuestra casa de estudios. Yo siempre decía en la universidad, porque como decía, yo también he sido representante estudiantil en la Pontificia Universidad Católica, yo he sido presidenta del Centro Federado de mi facultad, en este caso de Generales Letras. En el 2009 he sido cogobierno, representante estudiantil ante la Asamblea, años después, y luego he sido presidente de la Federación de Estudiantes. Entonces, para nosotros siempre decir que eso era un ensayo de ciudadanía, decir que eso era también de alguna manera incidir, ¿no es cierto?, en la comunidad en la que vivimos, estudiantil, universitaria, pero que eso, ese germen, esa semilla, como decía Paul, teníamos que llevarla también al cambio para con nuestra comunidad vecinal, en donde vivamos, en donde estemos, para con nuestra ciudad, finalmente algo que tiene o pueda tener impacto para todo el país. Y particularmente en el caso de lo que mencionaba el decano, que es el derecho a la educación, ¿no? Como yo les comentaba ayer, tuvimos un pequeño debate en uno de los predictámenes que expusimos sobre cómo es tan importante hablar del derecho a la educación, que es un derecho, no un servicio, no un favor, no un privilegio, y que es un derecho de esos pocos que tienen un efecto multiplicador, ¿no? Que es un derecho que permite incluso el poder ejercer plenamente otros derechos, ¿no? El derecho de aprender, el derecho de enseñar, de alguna manera desarrollar nuestros aspectos o todas nuestras características, ¿no es cierto?, de nuestra personalidad en este tipo de espacios en donde también decíamos, cuando éramos más jóvenes, algunos estudiantes con los que activamos juntos en la Universidad Católica, que la universidad no pase por nosotros, ¿no? Y nosotros no pasar por la universidad, sino finalmente entender que es parte de un todo y es parte de una sociedad desigual, es parte de una sociedad injusta, es parte de una sociedad y de un sistema político como es el peruano, en donde la autoridad, ¿no es cierto?, está lejísimos. Nosotros, y yo para ir aterrizando en algunos puntos que yo quisiera abordar antes de repente comentar algo más coyuntural, algo más de los aspectos ya más de reforma política que estamos trabajando en el Congreso, que seguramente también serán de gran interés, el tema de los maestros como agentes de cambio social, el tema de los dirigentes estudiantiles como ciudadanos, ¿no es cierto?, en pleno ejercicio de sus derechos. Sí quisiera mencionar algunas cosas concretas, porque lo que se reproduce aquí se reproduce no solo en otras universidades, sino en el país. Yo misma he enviado por lo menos 4 oficios, con todo el respeto decano, a su rectora, a la rectora de esta universidad. De los 4, 1 me han respondido. Me parece que un par son de SUNEDU y por lo menos 3 son a la universidad, para hacerles más justas con los números y los papeles que los tengo acá todos para acordarme, porque no les voy a decir algo que no esté firmemente o concretamente con mi firma materializado. Y el primer oficio, porque recuerdo que nos reunimos, ¿no es cierto?, en mi despacho, yo les dije también en algún momento tenía que venir, y estoy haciendo un poco justicia a eso que se conversó, fue para pedir este tema de la presencialidad. Fue con el bloque universitario, estuvo la UNAC, estuvieron otras universidades públicas, privadas, etc. Y en abril mandamos este oficio para solicitar información de la universidad de cómo se iba a implementar el regreso a la presencialidad y si se iba a continuar con un modelo de semipresencialidad, ¿dónde estaban los chips? O sea, una cosa muy concreta. Acá nadie le estaba pidiendo, ¿no es cierto?, a la señora rectora que nos diga pues que va a solucionar absolutamente todos los problemas de la universidad, pero si ofreció algo, en todo caso, que también nos adjunte el trámite y cuándo iban a tener los estudiantes sus chips, sus internets, porque esto de la semipresencialidad ha sido un arma de doble filo. Como ustedes comprenderán, quienes tienen la comodidad y el privilegio de tener una conexión, de tener un espacio dentro de una vivienda que además el COVID ha demostrado
no solo precariedad, sino en realidad el hacinamiento, el déficit de vivienda digna que hay en nuestro país, de vivienda de calidad. Y no es tan sencillo hablar de que todos los estudiantes a nivel nacional tienen un espacio específicamente para poder concentrarse y seguir sus clases, si es que ya tienen el privilegio de tener una conexión. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros han sido muy duras, muy complejas de abordar. Como congresistas se los digo, pero también como anteriormente, incluso dentro de los medios de comunicación. Yo he tenido una postura política muy clara, he sido militante de un partido desde los 17, 18 años. Entonces, sí hemos tenido esta preocupación de cómo la desigualdad finalmente iba a afectar el acceso a lo que viene siendo un derecho. Y en nuestro oficio, en nuestro comunicado que le enviamos a Araceli Rojas Salazar, a la rectora de la universidad, ella nos responde, ¿no?, que prácticamente iban a ser, le mandamos 2 oficios además para reiterar porque no llegaba la respuesta, que iba a ser el 4 de junio, 7 de junio la entrega de los chicos, o sea 3 meses después se iban a demorar, pese a que esto ya lo habían comunicado con anterioridad. Ahora me cuentan que eso ni siquiera necesariamente se está cumpliendo, que no hay asegurada la conexión para aquellos que todavía siguen en virtualidad. Para nosotros es una preocupación. Hemos oficiado, miren, incluso el día de hoy hemos mandado un oficio, no les voy a mentir, hemos enviado oficios a SUNEDU también a inicios de mes, finales de agosto, con respecto al tema de la presencialidad. Hemos hecho una conferencia de prensa también dentro del Congreso de la República, hemos mandado un oficio, y en particular a SUNEDU, y aquí con la preocupación, se ha mandado el día de hoy a SUNEDU también, no solamente a las autoridades aquí, con la preocupación de que las organizaciones estudiantiles se respeten, se reconozcan, así como nosotras las reconocemos entre los estudiantes. La universidad no tiene castas, no tiene, digamos, este nivel en donde los estudiantes están completamente disgregados del resto, por eso llamamos comunidad universitaria. Y lamentablemente que nosotros reconozcamos que existe una organización estudiantil, pero que el Consejo no la reconozca, que luego se diga que hay requisitos y se contravenga no solo la ley universitaria vigente, sino también resoluciones e informes de la propia SUNEDU, es para nosotros, más allá de una falta de respeto, es un incumplimiento a la normativa, al sistema, ¿no es cierto?, que rige la libertad y el derecho que tiene el estudiante, y la necesidad que tiene el estudiante, y el deber, si quieren, que tiene el estudiante de poder organizarse. Entonces, en ese sentido, hemos oficiado hasta el día de hoy, imagínense, a SUNEDU, hace ya algunos días aquí a la propia universidad, para saber qué está pasando y por qué no se está, ¿no es cierto?, reconociendo finalmente a los centros de estudiantes de esta universidad, y por qué se están poniendo trabas o incluso pidiendo aprobaciones cuando eso jamás se ha dado en ninguna casa de estudios ni se tiene que dar en absoluto. Entonces, este tipo de cosas concretas nos lleva a plantearnos cómo finalmente, frente a cada acción hay una reacción, y frente a la organización, que es una acción, la organización estudiantil, la organización ciudadana. Por eso les decía esto de cómo se siente la universidad, y volver también, les soy sincera, como un ensayo de ciudadanía que luego afuera lo van a palpar. Créanme, así sean ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, o políticos, o politólogos, o comunicadores, de manera más concreta, en donde cada obra, cada proyecto, cada cosa en la que uno finalmente invierte su tiempo, su trabajo, es y afecta a una misma comunidad, a una misma sociedad. Y en ese sentido, esta acción de organizarse tiene la debida reacción, que es, en algunos casos, lo hemos visto en la San Marcos, lo hemos visto en varias universidades con organizaciones estudiantiles incluso mucho más antiguas, la represión, es la falta de reconocimiento y o incluso hostigamiento a los dirigentes estudiantiles, como ha pasado en la propia casa de estudios en la que yo me formé y en la que estuvimos hace un par de semanas o una semana. Es la reacción, por ejemplo, en este caso, yo creo, en la UNAC, del control político, de decirle al estudiante: yo decido, tú estudias, yo decido qué cosa estudias, decido cómo estudias, decido qué calidad de educación tienes. Y esa unilateralidad precisamente ha tratado de ser regulada, ha tratado de ser reformulada a través de la SUNEDU, que es otra institución que sin duda alguna, como todas en nuestro país, es perfectible, pero que aún así está siendo una traba para quienes quieren regresar a esa verticalidad en donde el estudiante llega, se sienta, aprende y se va. Y eso no es la vida real. El estudiante, cuando deje de serlo, más allá de la frase que uno nunca deja de aprender, pero cuando uno sale de este salón, uno tiene que enfrentarse a una serie de problemas en donde tiene también
de organizarse para enfrentarlos. Es muy cierto esta frase muy aplicable, ¿no?, de la unión hacia la fuerza. Vean ustedes lo que ocurrió en San Juan del Lurigancho con el tema de los cortes de Sedapal y lo que ha pasado también con la afectación al derecho a un servicio básico, que se llama servicio básico, pero sin el agua, ¿qué hacían los vecinos de San Juan del Lurigancho? Se organizaban. Si pueden ver, es un ejemplo de un caso ni siquiera político. O sea, acá no importaba absolutamente nada. Ha sido hace algunos años, pero hemos tenido la misma problemática el año pasado, a finales del año pasado, hasta el día de hoy no hay solución para lo que pasa en la avenida Tucílao. Bueno, eso es un caso de San Juan del Lurigancho que yo les comento, lo estamos viendo y lo hemos visto en la Comisión de Vivienda desde el año pasado. Y una cosa tan sencilla no lo puede solucionar el vecino al que no le sale agua. Una cosa tan sencilla ha sido motivo de organizar marchas enteras desde un distrito hasta el Congreso de la República. Y no es cierto. Entonces, sí quería comentarles la necesidad, la importancia, no solamente para generar el cambio, sino porque es algo a lo que uno se enfrenta en la vida real. No pintemos a las universidades como espacios separados, aislados, burbujas, fuera de una realidad social, política, económica, porque no lo son. Las universidades son el país. Entonces, en esa visión, lamento, y lo hemos dicho en nuestros comunicados, y estamos aquí para trabajarlo con ustedes. Yo por eso valoro tanto que sean los dirigentes y de alguna manera los estudiantes los que han estado afuera del Congreso y los que han estado reuniéndose también con nosotros, con congresistas, para gestionar este tipo de cambios, porque este control político finalmente termina siendo una represión encubierta, ¿no? El pedirles, el solicitarles, el empapelarlos, los procesos disciplinarios que vengan después o vienen después. Yo trabajo mucho desde la Comisión de Trabajo y desde que empecé mi gestión con sindicatos, y es exactamente lo mismo. El trabajador tiene totalmente el derecho legal, político, etcétera, de afiliarse a un sindicato, de conformar un sindicato, y por conformar un sindicato es despedido. Y como eso es ilegal, porque no se puede, al contrario, más bien la norma protege al dirigente sindical, es ilegal despedir a alguien por afiliarse a un sindicato, hay que entablar un proceso administrativo o incluso judicial para que ese trabajador pueda demostrarlo y ser repuesto. Y mientras tanto el trabajador se quedó en la calle. Lamentablemente estamos en un país en el que se privilegia la falta de respeto, el incumplimiento a la ley, aunque no lo crean, en casos en los que se protege o se busca proteger la organización social. Y eso ha empezado a pasar con los dirigentes estudiantiles y se ha recrudecido en un momento de pandemia en donde, discúlpeme que lo diga con tanta franqueza, pero se ha aprovechado que los estudiantes también, como todo ciudadano, se han quedado en sus casas, se ha detenido o en todo caso se ha, digamos, complejizado, ¿no es cierto?, el dictado de clases, etcétera, y han empezado a salir diversas normativas, diversas modificaciones, el código o el reglamento disciplinario, el proceso al alumno o a la alumna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos planteado, porque yo creo que este es un trabajo para nosotros como congresistas que nos interpela de manera directa, tanto legislativo como político, sin duda también fiscalizador, por eso nuestros papeles, ¿no? Aunque yo les voy a ser sincera, me gustan los papeles, pero al mismo tiempo sé que son simples papeles, pero ese es también parte de nuestro rol fiscalizador. Pero yo creo, por sobre todas las cosas, en nuestro rol político, como congresistas, se los digo, y ustedes también juegan parte de ese partido, digamos, partido me refiero al juego, ¿no es cierto?, que estamos tratando aquí de hacer para solucionar esta problemática, no solo de la presencialidad, ¿no?, que está el tema del reconocimiento de los centros estudiantiles, está el tema, por ejemplo, de la infraestructura, de la propia UNAC y lo que ha pasado con el licenciamiento, que bien mencionaba también el compañero, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en medio de un intento de contrarreforma universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el papel que jugamos político es muy importante y creo que aquí es donde se construye, ¿no?, este tipo de acciones de poder enfrentar a una universidad que, y lo digo con todas sus, digamos, nuevamente con toda la transparencia, ¿no?, y sin miedo alguno, ni siquiera puede facilitar a los estudiantes para poder conseguir un espacio para hacer algún tipo de charla, evento, ¿no es cierto?, convocatoria, cuando, y si me pongo legalista, o sea, el principal derecho constitucional es el derecho a poder agruparse libremente, tanto fuera como dentro de la universidad, como dentro de cualquier establecimiento. Entonces, ese tipo de cosas a mí me tocan, ¿no?, cierta sensibilidad. Nosotros hemos tenido que incluso
tomado de la mano, rodear toda la católica en contra de un señor cardenal que con todo respeto debió entender que en su momento era cardenal, no era dueño de la universidad, ni dueño del estudiante. Entonces ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en donde finalmente hay una verticalidad y no se comprende que la comunidad está hecha, ¿no es cierto?, de todo lo que le integran, y no solamente de una persona que dice cómo debe ser. Pues yo aquí saludo que en este espacio yo, por ejemplo, no vengo a decirles cómo organizarse, ¿no? Yo más bien vengo a decir o a poner, ¿no es cierto?, algún tipo de esfuerzo de cómo hacer más fuerte esa organización, que yo entiendo en algunas universidades como esta es mucho más, o está mucho más debilitada por la falta de interés, por la desidia, por, no lo sé, ¿no?, o por el interés personal, de repente, de algunas autoridades que simplemente no están viendo el interés colectivo, que es el principio rector de la universidad. O sea, yo, por ejemplo, particularmente me opongo con que hay universidades con fines de lucro. O sea, este tema para mí de lucrar con la educación es un poco perverso. Y este es un tema de debate constitucional, es un tema de debate político y es un tema que, por cierto, genera mucha polémica. Pero dentro de lo que hemos ido avanzando, y luego de esta campaña por una presencialidad real, por una presencialidad con derechos, por una presencialidad para todos, de manera equitativa, hemos seguido, digamos, tratando de recoger algunas de las problemáticas o preocupaciones, ¿no? Sabemos, y vamos a, digamos, tratar de hacer las gestiones correspondientes, pero creemos que en ustedes está el trabajo político al que hacía mención. Está pendiente el tema de la residencia universitaria aquí en UNAC, sabemos que está pendiente el tema de Chucuito, como mencionaba el compañero, ¿no es cierto?, de los laboratorios, porque una cosa es que se haya cerrado en el marco de una reforma universitaria por la mejora, ¿no es cierto?, de estas instituciones, de estos predios, de estos espacios, de los instrumentos del laboratorio en sí. Y otra cosa muy distinta es que se haya cerrado y se cierre, pues, ¿no? Y listo, cerramos, entonces lo siento, piña, tu carrera queda trunca, no hay carrera, etc. O no se completa, digamos eso. Aquí la universidad ha cerrado porque no están las condiciones, y la responsable de dar esas condiciones es la universidad. Se ha cerrado para corregir, no se ha cerrado para sepultar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el estudiante tenga acceso a un espacio, a instrumentos, a materiales, a clases que le permitan, ojo, no solamente al estudiante, al maestro, ¿no es cierto?, enseñar este tipo de cosas que requieren indispensablemente esos espacios. Ese ha sido el gran reto de la, digamos, de la pandemia, del COVID, de la virtualidad que se quiso instaurar, pero ahora, creo yo, no hay excusas. Y se ha tenido un periodo para también, de manera seguro progresiva, porque nadie va a implementar un laboratorio de un día para otro, de una semana para otra, pero de manera progresiva o a través de un plan, ¿no es cierto?, trabajar en qué momentos, bajo qué cronogramas, bajo qué presupuesto, sin duda, pero qué se va a hacer. Yo, hasta donde tengo la información, y también le hemos solicitado, bueno, o sea, aquí el laboratorio o los laboratorios Chucuito se han dejado morir, ¿no? Y el tema de la residencia universitaria, donde ya sabíamos, y nos habían comentado los compañeros, ¿no?, o sea, ya tenían, ¿no es cierto?, estas precariedades evidenciadas por los estudiantes, no había luz, qué sé yo. Eso tampoco se ha debido, pues, dejar pasar. Yo creo que está en ustedes esta parte, así como yo les decía, acá hay fiscalización, acá hay representación, acá hay parte legislativa, esta parte política. Y aquí los estudiantes, y yo animaría y me expreso de esta manera siempre por la relación que yo he tenido con el sindicato de la Pontificia Universidad Católica, con los maestros que han marchado conmigo, miren, en temas como el baguazo, hasta en temas universitarios con respecto al tema y el manejo de los sitios, ¿no es cierto?, digamos, del cardenal y de la iglesia, ¿no es cierto?, dentro de la Asamblea Universitaria de la universidad. O sea, esta sinergia, ¿no?, porque finalmente estas cosas afectan a todos, a maestros y estudiantes por igual, debe llamar a que la comunidad se movilice. No estoy pidiendo de la rectora que se movilice, no creo que lo haga, pero estudiantes, maestros, trabajadores sindicalizados, administrativos, etcétera, que tengan, ¿no es cierto?, esta conciencia de que la problemática finalmente nos afecta a todos. Solo que estamos acostumbrados, ¿no?, y nos acostumbran, y creemos que es normal, que es difícil, porque yo lo comprendo, es difícil salir de la zona cómoda, de la zona de costumbre, ¿no?, de que uno va todos los años, bueno, cada 5 años vota, se va a su casa y tiene que esperar 4 años más. Luego uno va, trabaja, marca tarjeta y luego va a su casa a esperar que le paguen. Luego va al Congreso, discúlpenme que haga esta expresión, pero yo lo he visto, va al Congreso, marca su voto, no sabe por qué, se va a su casa de nuevo y espera, ¿no es cierto?, su gratificación. No es así. O en todo caso, no vamos a salir del momento crítico en el que estamos, política, socialmente, etcétera, económicamente, si seguimos con este orden.
No sé si ustedes han visto el video de Pink Floyd, porque esto es muy viejo, pero no sé si han visto ahí cómo caminan todos cual robots, ¿no es cierto? Pasan por la prensadora, salen como chorizo, disculpen de carne, ¿no? Como todo se procesa y todo es una máquina y aquí no hay forma de cambiar el circuito. Ya, nosotros somos seres humanos, no somos robots, no somos máquinas, no somos un pedazo de carne con huesos. Entonces, ese tipo de inercia es a la que nos enfrentamos y es por la cual yo vengo aquí a dar el principal mensaje de que la organización política es el punto principal, el eje del cambio. Yo puedo poner un proyecto de ley, voy a tener que convencer a todos mis mejores amigos congresistas a que voten por él. Pero créanme, y lo hemos visto ayer en la Comisión de Trabajo, y lo hemos visto hace 3 o 4 plenos atrás, donde hemos votado leyes muy controversiales, y hemos tenido a las organizaciones sociales fuera. Y les hablo con total sinceridad, aquí nadie daba un sol por las ollas comunes. Nadie. Y las ollas comunes se han venido movilizando de toda la periferia de Lima. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, incluso Lima Centro, tienen ollas comunes. Y todas han venido al Congreso de la República a querer tumbarse la reja porque no daban más y porque tienen que vivir de la caridad de la gente. Cuando la alimentación no es caridad, la alimentación es un derecho y sin alimentar a las personas, la gente se muere o duerme con hambre. Yo no sé qué es peor. Tenerte a ti misma, morir de hambre para que tu hijo de repente no duerma con tanta hambre. O sea, es atroz. Y esa sensibilidad, a veces, o uno nunca la despierta, porque yo creo que hay gente, lamentablemente he tenido la desgracia de toparme con gente sin corazón, se lo voy a decir muy, muy frontalmente también, pero yo creo que hay gente que sí, que tiene esa sensibilidad dormidísima, así pero anestesiada. Hay que despertarle. Y yo les digo, a mí no me gusta ver a las señoras de 50, 60 años marchando desde sus distritos hacia el Congreso, no me gusta. Yo no voy feliz a acompañar la huelga de un sindicato con trabajadores que están un domingo frente a WOM diciéndole, WOM, págame, porque yo he trabajado en pandemia y mi esposa acaba de fallecer. No lo hago feliz, lo hago preocupada. Pero en este país, lamentablemente, si no se hace, no se aprueba, no se debate, no se toca. La autoridad no lo ve, porque la autoridad no se mueve, no camina, no cumple, no ejerce, no conoce su labor de representación, incluso no conoce su lugar por el cual ha sido, el lugar por el cual ha sido elegido. O sea, ya lo verán ahora en las elecciones que están hermosas, los candidatos electorales a los distintos distritos de Lima, incluso gobiernos regionales en el país, como no, el esposo o la esposa del candidato está postulando por el otro distrito y el que fue alcalde aquí está postulando para ser alcalde allá, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas nos llaman un poco a organizarnos, a conformar, yo no sé si partidos políticos, yo no sé si colectivos ciudadanos, yo no sé si juntas vecinales, pero organizarnos, porque todas estas cosas nos afectan a todos. Y cada calle picada, cada buzón reventado en donde el niño se cayó al día siguiente, o sea, todo eso nos afecta a diario. Y bajo esa responsabilidad hay un ser político responsable, hay un ciudadano que se lavó las manos. Y es terrible pensar en eso. Y como dice la conocida frase de Mayo francés, ¿no? ¿Cómo poder dormir después de haber abierto los ojos, después de haber visto esto? La única vía es darle solución, y la única solución, lamentablemente, la hacemos en conjunto o no se da. O eso es al menos lo que yo he aprendido en los logros que hemos tenido, porque yo les cuento con alegría, nosotros en la organización de la Universidad Católica, que puede parecer, y se dice, además es una de las mejores universidades del país, hay mucha desigualdad, hay mucha discriminación, muchísima discriminación. Y las pocas victorias que hemos tenido, las hemos tenido gracias a la unión de los estudiantes. Y sí, han sido pocas porque no ha habido más organización. Y yo les aseguro, de fortalecerse eso, yo creo que vamos a tener más cosas. Todo el mundo me habla a mí y comentando un poco lo que decía el decano, ¿no? Sí, la coyuntura está tan difícil, tenemos tantos gabinetes, tantos ministros, tantos presidentes del Congreso, porque hemos cambiado también a un presidente del Congreso en 2 meses, menos, que uno se pone a pensar, ya, pues adelantemos elecciones. Perfecto, yo tengo una carrera universitaria, me buscaré un trabajo, feliz, ahí mandaré mi currículum, qué sé yo. Pero adelantamos elecciones, ¿y quiénes se van a postular? De repente aquí algunos me dirán, no, es que mi candidato pues era Forsyth, no, mi candidato era no sé qué más, Urresti, bueno, Urresti está de alcalde, Forsyth también está de alcalde, Verónica, bueno, no sé, no, mi candidato.
Pero honestamente tenemos la misma oferta política que rechazamos, porque en la segunda vuelta fue entre la señora Keiko y el actual presidente. Entonces, si no mejoramos esa oferta política, por eso también a veces es doloroso admitirlo, porque tenemos un modelo de partido al que miramos y decimos qué desastre los partidos políticos en Perú, se pueden llamar partidos. Pero si no tenemos una oferta política distinta, discúlpenme, yo estaré tranquila, peleando, haciendo las cosas de la mejor manera posible en nuestro trabajo, pero no vamos a tener cierta autoridad distintas. Entonces los partidos políticos juegan también un papel, juegan también un rol. Y si es que no es nuestra apuesta, con total validez, de repente sí, y nuestro deber es estar informados, es compartir esa información, y es finalmente por jugársela en el juego político, valga la redundancia. Yo soy una gran activista de, no sé cómo se podría llamar esto, pero de tomar postura, compañeros, compañeras, alumnos, maestros. Yo me frustro mucho cuando tengo que votar el botoncito amarillo. Yo prefiero siempre decir, o lo aprobamos o no lo aprobamos, o votamos por alguien o votamos por alguien. El mal menor, el mal peor, el mal mejor, no lo sé. Pero eso de no votar por nadie y eso de decir, bueno, que escoja el resto, yo lo comprendo, pero como les comento, todos tenemos que hacer un esfuerzo si queremos darle una solución estructural y que vaya, ¿no es cierto?, con el momento histórico que atraviesa nuestro país, que además ha sido súper golpeado, muy golpeado por la crisis externa, por una crisis económica en donde muchos actores tienen la responsabilidad, no uno, no dos, no tres. Entonces, en ese sentido, y para no aburrirlos demasiado, pero sí dejarles este mensaje de la importancia que tiene la organización, yo quisiera igual mencionar, ¿no es cierto?, el tema de la reforma asumido es un tema pendiente para nosotros en el Congreso. Nosotros sabemos que hay aquí autoridades, en particular la rectora, si no me equivoco, que ya ha expresado adelantada opinión sobre el tema del regreso, ¿no es cierto?, una suerte de ANR, estas cosas que hay un sector de congresistas que también promueve, un sector de gobierno que también promueve, un sector que no es mi sector, concretamente, pero es un tema que sí queremos evitar, que sobre todo las cosas, y estando aquí dirigiéndome a ustedes, tengo que decirlas, repercuta en la organización estudiantil. Porque ha sido un sistema, por lo menos yo me he movilizado en contra de la ANR en su momento, me he movilizado con compañeros de San Marcos, etc. Es un tema que sí ha tenido al estudiante instrumentalizado, ¿no? Y hemos visto incluso en universidades donde hay espacios para la representación estudiantil, donde validan, ¿no? Dicen, sí, reconocemos al centro de estudiantes, todo. Y el alumno que está teniendo la voz en la asamblea universitaria, en el consejo universitario, parece profesor. Pero no profesor, digamos, para decirlo concreto, ¿no? Parece autoridad de aquellas que le dan la espalda al resto y que solo existen para sí mismas. Y son estudiantes, pero no son estudiantes que lamentablemente estén de cara a la problemática de la comunidad. Entonces yo sí quisiera que sepan, ¿no? Nuestra preocupación está desde lo más sencillo. Yo por eso les mostraba aquí los papeles, y yo decía, me preocupan mucho los chips. Los chips no van a solucionar una reforma universitaria pendiente, los chips no nos van a dar laboratorios nuevos, los chips no nos van a dar lo que las universidades, si realmente quieren mejorar su calidad educativa, necesitan, pero son un tema. Y de la misma manera que abordamos este tema tan concreto, tenemos que abordar el regreso a la presencialidad, que es más complejo, tenemos que abordar el tema de la libertad de organización, ¿no es cierto?, de ejercer los plenos derechos que la ley universitaria, la constitución política del Perú, los informes, 8.000 informes de la SUNEDU, ¿no es cierto?, acreditan, garantizan, y que por una arbitrariedad y por una opinión de una autoridad que no es eterna, porque aquí todos somos aves de paso. Yo, a mis casi 2 años como congresista, me iré, ¿no es cierto?, y vendrá alguien más. Ojalá sea un joven más, que también pueda empujar algunas de las cosas buenas que dejemos. De igual manera, la señora rectora tendrá que irse, pero no puede ella, ni ninguna otra autoridad, ni yo, manejar, por ejemplo, mi espacio, la comisión que dirijo, el Congreso, como se me da la gana. Igual las autoridades universitarias. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, no solamente las reglas, sino también entender que las mejoras para la comunidad tienen que ser para todos. Y esa discriminación que yo les digo, hemos visto muy de cerca, aquí lamentablemente es, no digo aquí solamente en la Universidad Nacional de Callao, sino en general, en muchas universidades de nuestro país, es la norma. O sea, discriminar está totalmente normalizado. No solamente hablo de discriminación, no sé si ustedes imaginaron racial, qué sé yo, no, yo hablo de discriminación
de una total arbitrariedad, ¿no? Para este grupo sí los chips, para este grupo no. Yo he visto casos de universidades así, no me dejarán mentir los compañeros del bloque universitario que han escuchado, otros casos, otros testimonios. Para él la facilidad, para él no. Para este estudiante, ¿no es cierto? Que así, para él le abrimos proceso disciplinario porque quiere ser dirigente o es dirigente, a él no. Y ese tipo de cosas generan también fricciones, ¿no? Enemistades, cuando en realidad el ambiente de la comunidad universitaria tiene que ser un ambiente colaborativo, como lo es cualquier ambiente laboral cuando uno empiece a trabajar. No un ambiente de confrontación, que incluso en el aspecto laboral, ya verán ustedes más adelante, algunos empleadores fomentan, y es una pena que eso se permita. Entonces, para cerrar, compañeros, compañeras, autoridades en general aquí, yo quisiera decirles que nuestro trabajo es para todos, para todas. Nuestro trabajo tiene que ser escuchándolos. Yo invito a que este diálogo a partir del bloque o con los compañeros particularmente continúe, y que ojalá nuestros esfuerzos puedan tener un reflejo en la organización política de la universidad. No es, digamos, porque a veces uno lo ve como una inversión, ¿no? Todo lo ve como una inversión. Yo me acuerdo en la Universidad Católica todos decían, bueno, yo me postulo porque va a ir a mi currículum. No es eso, no es así. O sea, para quienes tienen hermanos, hermanas, para quienes han visto más pequeños de repente, esto se trata de dejar una huella, ¿no? En un espacio en el que nos vamos a volver a encontrar más adelante, un espacio similar al espacio en el que uno va a trabajar, un espacio similar en el que uno se va a desarrollar, una sociedad de la cual uno es parte, como les decía. Yo termino con esta conciencia colectiva de que la universidad es parte de la ciudad, el país, en que la universidad tiene a ciudadanos, potenciales ciudadanos, en caso haya personas, digamos, menores de 18 años, si se quiere, legalmente hablando, pero donde se ejerce los mismos derechos a elegir autoridades de parte de los trabajadores, de parte de los estudiantes, de parte de los maestros, a ser elegido como autoridad, a hacer política en la organización que mejor nos parezca. Si mi organización es un colectivo artístico, pues tengo derecho a reunirme, a sacar un salón y a hacer una actividad. Si mi organización política es un partido político, pues tendré derecho a hacer una actividad. Hay libertad para esas cosas, y esa libertad no viene de la rectora, esa libertad viene de la constitución política del país, nos guste o no. Y los partidos políticos de derecha tienen su derecho a organizarse, los colectivos estudiantiles, ¿no es cierto?, que creían que acá deberíamos hacer un memorial porque la reina, ¿no es cierto?, murió, también tiene su espacio. De eso se trata la democracia, y la democracia empieza en las universidades, en los colegios. Dejemos de satanizar y de estigmatizar, por más periodos cruentos que hayamos vivido en nuestra historia como país, porque yo lo comprendo, pero dejemos de creer que toda organización es mala, que toda organización estudiantil, ¿no es cierto?, es, no lo sé, terrorista, comunista, qué sé yo. Dejemos esos estigmas que lamentablemente los mismos partidos políticos o dirigentes de autoridad política de siempre nos quieren, ¿no es cierto?, pintar. Y demostremos que en realidad la organización estudiantil lo que busca es el bienestar, la mejora, la calidad, la integración, ¿no?, entre los propios estudiantes y con el resto de la comunidad. Yo por eso estoy muy contenta de tenerlos ustedes acá, de tener a los maestros acá, de tener al decano. Les agradezco por abrirme el espacio, este auditorio. No es sencillo. Miren, yo en mi propia universidad no me dejaban entrar a la Facultad de Generales Letras. Tenía que dar mi charla en otro auditorio. Me decían, algunas congresistas entran, otras no. ¿Cómo se llama usted? Ese tipo de cosas, la verdad, nos dicen mucho. Y si no tenemos a los protagonistas de estos espacios universitarios organizados, créanme, va a ser mucho más difícil para nosotros afuera también pelearla juntos. Entonces, muchísimas gracias, que se fortalezca la organización. Nos tienen también, por supuesto, al señor decano, los maestros, como intermediarios, como aliados, y en cualquier momento nuestras oficinas también van a ser su espacio, su casa, los recibiremos con gusto. Y por favor, ténganos en cuenta para todas las gestiones y para seguir de la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Bazán, por esta gran reflexión sobre la libertad a organizarse, el derecho que tenemos como estudiantes a organizarnos libremente, sin restricción alguna. También el hecho de la trascendencia, como usted mismo ha mencionado, de la política tanto universitaria al ámbito nacional. Y esas experiencias que usted nos cuenta en sus labores como congresista son muy importantes para que todos tomemos conciencia del desarrollo, tanto nosotros como estudiantes y también como sociedad, porque como mencionó, la universidad también es el país.
Le agradezco, muchas gracias, congresista, por estar aquí, y quiero invitar al señor decano a dar unas breves palabras de cierre para poder dar conclusión a este evento. Bueno, en realidad debo expresar como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mis docentes aquí presentes, mis alumnos, los alumnos también de la Facultad de Economía y de otras facultades, también trabajadores, expresarle a la congresista Seri de Bazán Narro nuestro profundo agradecimiento por sus palabras, ¿no?, la conferencia que ella ha manifestado con mucha sinceridad, ¿no?, con mucho realismo, reforzando, creo, la gestión democrática que debe haber en toda institución, en este caso en la Universidad Nacional del Callao y específicamente en la Facultad de Administración y Economía, de la cual estamos aquí presentes. En consecuencia, creo que le expreso a usted, congresista, a nombre de todos los presentes, mi profundo agradecimiento, y creo que sus palabras hacen, como dije en mi intervención anterior, que hay también una esperanza que para que la educación universitaria en el país y el desarrollo en el Callao y en esta facultad sea próspero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor decano, por sus breves palabras de cierre. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta a la señorita congresista? sí, una pregunta, por favor. Sí, por cortame el tiempo. Una pregunta. En primer lugar, señorita congresista, agradecido por su presencia, señor decano, y solamente hacer una pregunta. Si bien es cierto, todos tenemos un altar a su negro, ¿no? Nosotros, el que habla es actualmente el presidente de la Comisión de Grado y Título y miembro del Consejo de Facultad. Lo que le voy a leer es la transcripción de la ley universitaria vigente 30/2020, en su décima tercera señala que los estudiantes matriculados a la entrada de vigencia de la ley universitaria pueden obtener su título con la ley anterior. Sin embargo, SUNEDU, con un simple oficio, nos ha cortado el sistema. Nosotros tenemos problemas con 140 títulos que nos han rechazado registrar en SUNEDU, que es conocimiento del señor decano. En eso, no sé si en eso, por su intermedio, nos va a apoyar. Por otra parte, también he visto, señaló, el reconocimiento del centro de estudiantes, es conocimiento de los estudiantes, Ian, que es mi amigo, que hay un informe legal que señala que ese centro de estudiantes debe ser reconocido por un órgano de gobierno. Como sabe usted ha señalado que usted ha sido integrante también de quien habla también un consejo de facultad. En la universidad hay 3 órganos de gobierno: consejo de facultad, consejo universitario y asamblea universitaria. El centro de estudiantes nunca ha sido reconocido por consejo de facultad. Solamente bastaría que el consejo del decano ponga consideración del consejo de facultad, que hasta la fecha no lo ha puesto, ¿no? Solamente eso. Gracias. ¿Yo puedo hacer 2 minutitos también, doctora? Sí, ya estamos en la hora. Solamente 2 minutitos. No sería justo que no. Yo soy el doctor Correa Silva, yo soy el presidente de la Comisión de Fiscalización de toda la Universidad del Callao, docente principal y miembro del Consejo de Facultad. Solamente 2 sugerencias, doctor, porque usted es una persona joven y como joven que es, va a trabajar para lograr algo siquiera para los universitarios del Perú. Con respecto a la presencialidad, le ruego por favor que se emita un documento urgente del Congreso en donde se pida declarar en emergencia la infraestructura de las universidades del Perú. Doctora, yo le invito ahorita a pasear por nuestras instalaciones y va a encontrar los servicios higiénicos destruidos. Va a encontrar las instalaciones sanitarias destruidas. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que no se reconociera el trabajo de esos servicios y todo se ha malogrado. Entonces, ¿cómo van a estudiar 1.200 alumnos en esta facultad en donde no tenemos los servicios habilitados? Entonces, esa problemática es en todo el Perú. Necesitamos que el Congreso de la República
presente un proyecto de presupuesto de ampliación para lo que es declarar la emergencia de infraestructura y comenzar a arreglar todo hasta abril del próximo año, doctor. Ese es uno. Dos, en el tema de los docentes universitarios, se confunde mucho hablar del magisterio, que son docentes primaria y secundaria, con lo que es docencia universitaria. A nosotros hace 5 años no nos dan ni un solo aumento, doctor. Hace 5 años, ahí está el doctor Tarazona, puede dar fe de ello. Nosotros estamos con la época del señor Humala, que no se nos sube ni un solo. Y la ley universitaria exige grado de doctor o maestro para que nosotros hacemos docencia universitaria. Yo soy doctor. ¿Cuánto cuesta un doctorado? Usted lo sabe. Entonces, pedimos por favor si nos puede apoyar con el tema de la homologación universitaria. Son 5 años, doctora, que no nos dan ni un solo. Por favor, si nos puede apoyar. Y en tercer lugar, doctora, exhortarla a que siempre haga usted estas visitas a nivel nacional, porque la universidad pública requiere de ustedes. No nos pueden abandonar. Somos excelentes que formamos profesionales, como usted también lo hizo en la Universidad Católica. Nosotros venimos de universidades de todo el Perú y necesitamos que ustedes siempre nos respalden. En el caso de la política de los señores estudiantes, fantástico, porque es la mejor forma y son los jóvenes los que hacen el cambio. Y son ellos los que están ahorita desarrollando política útil, favorable para las instituciones universitarias. Pero doctora, no podemos hablar de chips, no podemos hablar de presencialidad si no tenemos una declaración de emergencia de todo lo que es infraestructura del Perú. Solamente arreglando nuestras instalaciones podemos venir a seguir enseñando. Si no, es como en el Congreso de la República, ustedes están muy bien, pero si usted se visita Cerro Pajo, Huancayo, Huancavelica, va a ver que hay mucha necesidad. Apóyenos, por favor. Muy bien, gracias, doctor. Para decir una breve respuesta. Sí, solamente sobre los 3 puntos, porque me parece injusto que ya se han empezado ustedes y no pueden yo al menos decirles algo. Hay 3 cosas. La primera, sobre el tema de los 140 títulos. Mire, el día de hoy ya cerró mesa de partes, pero el día de mañana a primera hora yo voy a enviar un oficio para ver qué está pasando con esa traba, porque como les dije, no solamente, yo no sé si ahí tenga la culpa SUNEDU, pero es una institución completamente perfectible, no podemos tener a los chicos paralizados por ese tipo. Nosotros tenemos algunos proyectos de ley, creo que no los he mencionado, y ahí se me ha pasado por inspirarme mucho de repente en mis anécdotas. Tenemos un proyecto de ley sobre un tribunal de procesos, conflictos universitarios para que el estudiante, en este caso el dirigente estudiantil, que tenga algún tipo de enfrentamiento, proceso, denuncia, etcétera, por parte de la autoridad pueda acudir a este tribunal de manera más independiente, detalles más, detalles menos, pero está el proyecto de ley ahí. Y el segundo proyecto de ley que tengo también es para facilitar, le estoy poniendo un ejemplo de cómo podemos abordar ese tema ya generalizando en algunos casos, ¿no? Pero el caso específico sí me gustaría tener más información para nuevamente oficiar, y si puede hacernos llegar el documento con Camila, que está atrás de casaca roja, vamos a coordinar el contacto, nos pasa usted por favor ese tipo de solicitud. Pero tenemos otro proyecto de ley que es para que los chicos que por ejemplo salgan y que tienen congelados sus títulos, ya sea porque demora, ya sea porque no pagó, ya sea porque se ha estancado, pero ya egresó, tenga igual esto en constancia para poder tener un empleo, porque a veces sin el título físico no te cuentan, ¿no es cierto?, para poder finalmente acceder a un puesto de trabajo, y ese no puede ser impedimento. Entonces, es otro proyecto de ley para destrabar otro problema que tenemos. Lamentablemente yo quisiera creer administrativamente, pero ahí hay algunas fallas. Sobre el tema del caso de los títulos, 140 títulos no me parece poca cosa, así que lo vamos a ver. Y los otros 2 temas que plantea también el compañero maestro, sí me parece importante, como yo mencionaba, algo que hemos abordado ayer, pero la problemática es mayor. Yo tengo casi 100 dictámenes en la comisión que he heredado de la legislatura pasada, tengo que revisar uno por uno para ver cuál podría referirse a la homologación universitaria. Lo voy a ver de todas maneras, y es mi compromiso, porque hemos empezado la agenda con el tema educación también, en materia de derechos laborales, que es competencia. Y lo segundo, sí le voy a ser muy franca. Yo puedo presentar un proyecto que declare en emergencia la infraestructura universitaria. Se han presentado decenas de proyectos que declaran en emergencia. Yo misma presenté un proyecto que ya se aprobó y que es ley porque se promulgó, que es una declaratoria de emergencia de la alimentación a nivel nacional. No sé qué no. Entonces yo le soy muy franca porque yo conozco mucho esto de declaratorias de emergencia, declaratoria de interés nacional, la construcción, reconstrucción de la UNAC. O sea, yo puedo plantear una iniciativa, pero no le quiero vender gato por liebre. No le voy a decir que esto le va a solucionar el problema de infraestructura. ¿Qué cosa? Le voy a hacer algo un poquito más preciso incluso, y le pediría, con el contacto del compañero, acercarse en algún momento. Nosotros tenemos una ley de presupuesto. Yo le pediría que ese tipo de cosas entren en el presupuesto. Y esa ley de presupuesto ya se expuso hace 2 semanas, pero se aprueba en noviembre. Es un proyecto de ley que envía el Ejecutivo y el Congreso se encarga de aprobar. Hay una comisión que debate esos temas, que esté presupuestada
la reparación de las infraestructuras de las universidades nacionales, podría estar ahí, entre ellas la UNAM. Entonces, conversemos, porque me parece mucho más eficaz, mucho más efectivo y mucho más certero y de repente transparente de mi parte decirle eso, que prometerle yo le voy a presentar un proyecto de ley que declare en emergencia la infraestructura de la UNAM. No va a pasar si no hay un compromiso y si no hay plata amarrada a ese proyecto. Es así de sencillo, se lo digo con la crudeza del caso, pero en todo caso sí me interesa darle seguimiento, y si ya estamos acá, aprovechemos para recoger esas preocupaciones y las trabajamos. No hay ningún problema, y tomamos contacto con Camila también para seguir, darle seguimiento a eso. Muchas gracias. Bueno, gracias congresista Bazán, y gracias también a los asistentes por sus preguntas. Damos concluido este evento. Muchas gracias congresista Sigrid Bazán por haber asistido a la Universidad Nacional del Callao, en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, y por poder brindarnos esta interesante charla e interesante reflexión sobre la situación de la política universitaria y política nacional. Les agradecemos a todos por participar y los invitamos a venir acá al frente a tomarnos una foto grupal para poder dar cierre a este evento. Muchas gracias.